La crisis migratoria les ha fortalecido. En sus discursos cargan contra refugiados, políticos y periodistas. Su actividad se está intensificando. Políticos y activistas son amenazados o incluso agredidos por ultraderechistas. El último suceso ha sido la puñalada recibida por una política de Colonia. ¿Está cambiando la opinión pública en Alemania? ¿Se están tomando las medidas necesarias para contener el auge de la ultraderecha? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Carolina Chimoy. Estamos viviendo una Alemania llena de inseguridades, llena de miedos. Una Alemania que no está segura si va a poder realmente alojar a tantos refugiados. Son cientos de miles que llegan acá. Una Alemania que no sabe si va a poder afrontar los costos que significa la integración de los refugiados. Una Alemania que incluso piensa que podría estar importando conflictos políticos, conflictos culturales. De esta inseguridad también nace un odio y ese odio preocupa. Porque el discurso de este odio recuerda a un viejo partido alemán, un partido que avergüenza a muchos alemanes, muchas personas en este país, el partido NSDAP, el viejo partido nazi. ¿Estoy exagerando o realmente son estas las primeras alarmas que escuchamos ante una política ultraderechista que nos podría estar esperando en los siguientes años? Sobre este delicado tema queremos conversar hoy día acá en Berlín, en Cuadriga. Bienvenidos. Empiezo a presentarles a mis distinguidos invitados de hoy día. Está con nosotros Burkhard Birke, él es periodista alemán, fue corresponsal en Washington para el canal de televisión público alemán ARD, trabajó para Deutschland Radio en Bruselas, Londres, París y ahora acá en Berlín. Burkhard dice, el ambiente es cada vez más complicado y esto abre el campo a los agitadores de ultraderecha. Tenemos también con nosotros a Thomas Sparrow, corresponsal político para nosotros, Deutsche Welle. Antes trabajó como corresponsal para la BBC en Washington. Thomas nació en Colombia, aunque la mitad de su familia proviene del Reino Unido y la mayor parte de su educación ha sido alemana. Thomas dice, Alemania solo podrá hacer frente a la crisis migratoria si se reducen las llegadas. El desafío es cómo hacerlo. Y con nosotros en esta ronda Rosalía Sánchez, estudió periodismo en Salamanca, es corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del diario ABC. Trabajó para diversos medios en España y Colombia. Rosalía nos dice, Alemania sigue siendo igual de solidaria que antes. La resistencia a la llegada de los refugiados es mucho menor que la solidaridad privada y estatal. Empezamos con una pregunta a Burkhard. Burkhard, tú dices, el ambiente actual en Alemania abre camino a movimientos ultraderechistas. Bueno, vivimos en una democracia en la cual todo el mundo tiene la libertad de expresarse, también estos movimientos ultraderechistas, pero ¿dónde está ese límite? ¿Hasta dónde puede llegar la tolerancia? Bueno, el límite es claramente ahí donde se agita para incitar violencia. Y hemos visto el fin de semana pasado un ataque con cuchillo a la candidata a la alcaldía de Colonia, que era de un declarado de ultraderecha. Y entonces eso ya nos demuestra que las incitaciones verbales que están en el ambiente, que se pronuncian dentro del contexto de las manifestaciones como la de Pegida, fomentan la gente, la incita para aplicar la violencia. Se predica una xenofobia, un racismo y la gente toma acción. Además, hubo casos que por Facebook, las redes sociales están llenos de tiradas de odio hacia los refugiados y eso es muy, muy preocupante, que la gente ya no tiene miedo ni de expresar esos pensamientos ni de actuar. Para el público latinoamericano, el partido Pegida es el partido de patriotas europeos contra la islamización de Occidente. Ese es el título oficial. Ellos cumplieron un año el miércoles pasado. Y Tomás, tú estuviste allá presente. Fue una gran demostración, alrededor de 15.000, 20.000. Había miles de personas. En ese momento la policía no nos quiso decir exactamente cuántos había. Lo que yo sí puedo decir con claridad es que las tensiones eran muy, muy altas. O sea, yo estuve ahí toda la noche en esa plaza, en Dresde, alrededor de donde yo estaba. Yo pude contar 16 carros policiales y eso fue solamente en una esquina. Entonces no quiero ni imaginarme cómo fue en el resto de la ciudad y las personas se acercaban muchas veces a nosotros a decirnos prensa mentirosa, reporten solo la verdad, cualquiera que esa sea la verdad que ellos
dicen, no sé cuál es esa verdad. Es decir, tú podías percibir también ese odio de las personas. ¿Quiénes son los miembros de Pegida? ¿Qué tipo de personas son? Bueno, por supuesto en la tarima vimos personas que tienen visiones, a mi modo de ver, muy radicales, pero también creo que es importante hacer de pronto una mirada un poco más general, porque cuando uno camina por ahí por Pegida, uno también podía ver familias, uno podía ver parejas, uno podía ver personas en silla de ruedas, uno podía ver jóvenes. Entonces sí, hay personas muy radicales, pero yo no calificaría Pegida como un movimiento homogéneo, con visiones homogéneas, sino como más bien una serie de grupos que tienen visiones muy distintas y algunas de esas visiones son muy radicales. Una de esas visiones radicales las vamos a ver en un minuto, pero antes de eso quisiera hablar con Rosalía también. Tú nos dices que estos movimientos aún se mantienen al margen en Alemania. Escuchando del odio del que nos habla Burkhardt, de las protestas que ha vivido Tomás, ¿sigues pensando que se mantienen al margen? Vamos a ver, al margen, sigo pensando que son minoritarios, son muy visibles, no quiero restarles importancia en absoluto, es muy grave lo que está pasando y es muy preocupante, pero al menos yo creo que si no solo miramos a los titulares de los periódicos, sino que miramos a lo que es la vida cotidiana en Alemania, yo veo todavía a la sociedad civil implicada en una operación de acogida hasta un grado de compromiso que a mí misma me sorprende en el día a día, y por eso me parece importante también poner esa parte en valor. Y junto con esto en la balanza sí que digo, tanto Pegida como otros movimientos de extrema izquierda, porque la crisis de los refugiados está revolviendo no solo movimientos a la derecha extrema, sino también a la izquierda extrema. Pero lo que preocupa es el movimiento de la extrema derecha, precisamente. Todos esos ataques también a los asilos de refugiados, que ha subido drásticamente. Hasta julio de este año teníamos alrededor de 200 ataques a los campos de refugiados, que es lo mismo que tuvimos el año pasado durante todo el año. Esas cifras están ya obsoletas, ¿no? Estamos conociendo ya documentos internos de la Oficina Federal de Criminalidad. Más de 400 hasta hoy, pero hasta septiembre, pero hasta julio eran 200 y tanto. El último dato es 520 hasta septiembre, octubre. Por 520, comparar, porque hay mucho público en Latinoamérica que quizá no lo pueda poner en su auténtica dimensión. Si en 9 meses hemos tenido este año, en 2015, 520 ataques a refugiados, el año pasado, en todo 2014, hubo 114 ataques. Si nos remontamos un poco atrás, a 2011, hubo 18 ataques. Exacto. Es decir, que se está multiplicando independientemente de las cifras concretas, es esa tendencia la que asusta. Sí, es la que asusta mucho. O sea, incluso si tú dices que también el movimiento de izquierda está creciendo, que estamos viendo muchas partes positivas también de esta Alemania, yo creo que es eso lo que asusta. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hablar del señor Pirinci, orador, escritor. Él nació en Turquía y precisamente en una de esas manifestaciones de Pegida, bueno, dijo lo que van a oír ahora mismo, que sorprende y asusta. Por supuesto hay otras alternativas, pero los campos de concentración lamentablemente están fuera de servicio. Tú eres, Burkhardt, el alemán en esta ronda. ¿Qué sentimiento despierta escuchar algo así? Está hablando de campos de concentración, está refiriéndose a la época nazi. De miedo, porque eso es la incitación a la violencia de la cual hablaba antes. Y hay naturalmente un distanciamiento del portavoz del movimiento Pegida de esta frase, precisamente. ¿Pero por qué a esto? Para mostrarse más moderadamente. Pero eso no significa que ellos no piensan así. Es muy interesante que este señor, el jefe, el portavoz del movimiento Pegida, el señor Bachmann, también dijo en esta manifestación de que ellos, los de Pegida, se sentían como las víctimas del nazismo, como los judíos. O sea, es la perversión total de hacer de los victimarios, de los agitadores que incitan a la violencia, las víctimas en el ojo público. Eso es una perversión de la palabra. O sea, aquí se está pasando un límite y yo espero a que la justicia, entre en la escena para perseguir eso que está prohibido según la ley alemana. Eso no se puede tolerar. Se puede tolerar todo menos la intolerancia, y eso es intolerancia. En las manifestaciones en Dresde, Tomás, también hubo una contramanifestación. ¿El número de participantes era más o menos similar? ¿Hablaste también con ellos? Era más o menos similar, uno también podía verlos, eran miles, y yo creo que en parte también
el ascenso de Pegida ha venido acompañado de un ascenso de personas que precisamente quieren ir en contra de Pegida porque sienten que ese es un movimiento radical, y sobre todo yo creo que cuando vemos esos comentarios que a mi modo de ver son completamente inaceptables en Alemania, eso lo que hace también es que mucha gente diga: esto no puede ser, hay que salir a las calles, hay que decir, esto es inaceptable. Yo creo que está bien si una persona sale a la calle y dice: no estoy de acuerdo con algunas de las políticas que tiene la canciller Angela Merkel, no estoy de acuerdo con algunas de las políticas que está implementando el gobierno federal. Otra cosa muy distinta es que alguien salga y se pare en una tarima y diga lo que dijo el señor Pirín.